tardes. Soy María Rosa Crespo de Vaquerizo. Soy la presidenta ejecutiva de las cámaras andinas, the Andean American Association, que es una agrupación que tiene las cámaras de Ecuador, de Perú, de Colombia y de Venezuela. Quiero darles la más cálida bienvenida a todos nuestros miembros, a nuestros amigos, a la embajadora Ivonne Bacchi y al doctor José María Barrionuevo. Este programa ha despertado muchísimo interés. Hemos tenido una respuesta fantástica y mucho interés. Y la razón que yo pienso es porque lo pusimos realmente en presente. Es conversemos con la embajadora Bacchi. Eso hay que tomarlo textualmente, es una conversación. Y por favor, en la pestaña de abajo, que donde dice Q&A, ustedes van a poder hacer las preguntas que deseen y serán contestadas luego de una media hora de entrevista que va a hacer el doctor José María Barrionuevo. Pero esa es la modalidad. Así es que imaginémonos que la embajadora nos invita al despacho y vamos a poder conversar con ella. Algo rapidito así sobre la Andean American Association. Fueron fundadas en 1920 y 1930. Fueron las primeras cámaras de comercio para Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Juntas hacemos muchos programas y hemos patrocinado más de 1000 programas sobre política, economía, cultura. Y este es un foro abierto donde intercambiamos pues ideas y hay diálogo de los dos países. Así que encantada de estar hoy día y de poder participar en esta conversación. Y ahorita me es muy grato presentar a la presidenta del directorio de la Ecuadorian American Association, la economista Juana Caicedo Selinger. Ella es la Senior Vice President de UBS Financial Services en New York. Juanita presentará a la embajadora y al moderador. Muchísimas gracias y disfrutemos esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Juana Caicedo Selinger, presidenta de la Ecuadorian American Association. Quiero agradecerles, antes que nada, a la embajadora Bacchi y al doctor Barrionuevo por habernos aceptado este programa de hoy, que es muy importante para nosotros en Ecuador. Vamos a hacer una presentación muy breve y si ustedes tienen más información sobre nuestros invitados, pueden referirse a la información biográfica que está en la invitación. La embajadora Ivonne Bacchi presentó sus cartas credenciales como embajadora de la República del Ecuador en los Estados Unidos el 6 de febrero del 2020. Cabe resumir que la embajadora fue anteriormente ya embajadora de Ecuador ante el gobierno americano y, si yo no me equivoco, fue la primera mujer embajadora hacia los Estados Unidos. Ella estudió en la Sorbona y estuvo maestrías en Administración Pública y Políticas Públicas en el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard en 1993. Entre 2003 y 2005 fue designada la primera mujer en el Ecuador en ocupar el cargo de Ministra de Comercio Exterior, Industria, Integración Regional, Pesca y Competitividad. En el 2007 fue elegida por unanimidad presidenta del Parlamento andino por un periodo de 2 años. Desde septiembre del 2017 a febrero del 2020 ocupó el cargo de embajadora del Ecuador en Qatar y embajadora no residente en Irak, Kuwait, Líbano, Jordania, Omán y Siria. El doctor José María Barrionuevo es presidente y socio fundador de Bright Hill Capital, una firma de inversiones y asesorías en Nueva York, que se especializa en los mercados financieros globales. Antes de esto, él fue director general responsable de la estrategia soberana global y organización de mercados financieros globales de JP Morgan Chase y Barclays Capital, entre otras instituciones internacionales. Se ha especializado en estrategias de mercados financieros globales durante más de 20 años. El doctor Barrionuevo asesoró al gobierno de Grecia y al de Argentina en la reestructuración de su deuda.
y asimismo proporcionó asesoramiento financiero en la reestructuración de la deuda de Ecuador en el año 1997 y en el 2007. Así que bienvenidos a los dos y le paso pues entonces el programa para el doctor Villanueva para comenzar este programa. Y gracias a los dos. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, es para mí realmente un extraordinario, un verdadero honor tener la oportunidad de tener esta conversación con Yvonne Backy. Tengo el honor de conocerla ya por casi 20 años y desde que inicié mi carrera en Nueva York he visto que ha sido una fuerza extraordinaria, y así la llamaría, una fuerza en lograr avances muy importantes para el Ecuador, para poder obviamente conducir al país, mejorar obviamente los niveles de crecimiento, de bienestar de su población. Y en ese contexto lo que me gustaría hacer, y le agradezco mucho también a todos ustedes, a la Asociación Andina Americana, a Juana Caicedo, a María Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Lo que me gustaría hacer es hablar de tres aspectos muy importantes y en eso centrar esta conversación. El primero es un poco de lo que se ha logrado, los éxitos que ha alcanzado el Ecuador. El más importante, sin duda alguna, es el haber logrado una reestructuración muy exitosa y muy amplia de la deuda externa del país con los principales inversionistas del mundo, no solo de los Estados Unidos, sino internacionales. Y también haber logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prácticamente en tiempo récord. Y en este contexto, para mí es muy importante señalarles, y tal vez algunos de ustedes lo sepan, que esto fue posible gracias a un gran logro de Yvonne, y es precisamente el haber obtenido esa excepcionalidad en la relación del Ecuador con los Estados Unidos de América, que al final fue el elemento instrumental que permitió el que se alcanzara este acuerdo. En segundo término, me gustaría enfocarme un poco en el presente y hacia lo que tenemos en el corto plazo, que son las elecciones presidenciales de febrero. Esas presentan enormes retos y el reto es especialmente relevante porque el acuerdo que se alcanzó, y nuevamente allí es donde vemos la gran influencia y la importancia extraordinaria de Yvonne, es que el acuerdo no tiene aún los elementos de política económica, de reformas, por así decirlo, que van a ser críticos para hacer un éxito de estas reestructuraciones, ¿no? Para hacer un éxito de este gran avance y estos grandes logros recientes del Ecuador. Y ahí va a ser muy importante, por supuesto, la perspectiva de Yvonne sobre cómo vemos las elecciones, qué va a determinar al candidato ideal o no. Y esto se los menciono porque siempre he visto a esta pandemia del coronavirus, que ha sido un enorme reto para la humanidad, el más grande reto desde la Segunda Guerra Mundial, que ha sido enfrentada pues desproporcionalmente, de una manera desproporcionalmente débil, ¿no? Donde el mundo nos falta mucho liderazgo y es precisamente ese liderazgo el que es clave para poder resolver esos retos. Y finalmente me gustaría mucho conocer la perspectiva de Yvonne en relación a la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos, del presidente electo Joe Biden, cómo él ve al Ecuador, cuáles van a ser sus prioridades y en qué medida se puede avanzar en el tema de un tratado o un acuerdo de libre comercio, que es un tema que por supuesto es especialmente relevante para el Ecuador. Y bueno, con eso me gustaría primero que nada enfocarnos en este aspecto y pedirle a Yvonne que nos diga un poquito de ese gran enfoque que ella siempre ha tenido de construir relaciones que fueron extraordinariamente relevantes para que el Ecuador lograra estos logros. Es más, yo les puedo asegurar que sin ella y sin esas relaciones hubiera sido poco probable que se lograran. Entonces, realmente habla muy alto de esa trayectoria y de su carrera, y me gustaría mucho conocer su perspectiva en relación a qué le ha hecho y qué le ha permitido a ella ser tan efectiva para el Ecuador, cuál fue el punto central que permitió esa excepcionalidad de los Estados Unidos y cómo ve el logro, obviamente, que obtuvo el gobierno en esa reestructuración y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yvonne. Gracias, José María, gracias por tus palabras, verdaderamente, gracias también, María Rosa, por invitarme a estar presente con todos ustedes hoy día, y gracias, Juanita, por presentarme también. No se imaginan
lo emocionada y contenta que estoy de estar aquí con ustedes y por tus palabras, José María. Yo no sé hablar de mí misma. Esa es una de las cosas que a mí no me gusta hablar de nada. Yo estoy escuchando lo que estás diciendo y pienso, esa era yo, no sé. No, para mí siempre es el resultado final y no importa. Para mí el proceso es lo más importante. Cuando decimos la paz entre Ecuador y Perú era el proceso, no quien tome, como se dice, el resultado final, el crédito. Quien tome el crédito, lo más importante es el resultado. Yo creo que en este momento, si hablamos cómo se consiguió todo esto, es gracias primero a la visita del presidente Moreno a Washington y la reunión que tuvo con el presidente Trump. Se creó una confianza y yo creo que en la vida la confianza, sentarse y ver que hay seguridad, uno mira a los ojos a la persona y sabe que puede confiar, ahí empieza todo. Entonces, esa reunión estuvo excelente. Yo creo que fue la primera vez que se reúnen en la Casa Blanca grupos tan grandes. Primero, la reunión privada entre ellos, con las primeras damas. Después, la conversación. Después, siempre hacen las reuniones con los ministros y de lado y lado, los que acompañan al presidente, en un cuarto adjunto a la oficina oval. Pero esta vez, el presidente Trump quiso hacerlo en la oficina oval. Entonces, pusieron las sillas alrededor y era una mesa redonda sentados todos y estaban todos. El presidente Trump del lado de ellos, con el vicepresidente Pence, con el secretario de Estado Pompeo, con el asesor principal económico Larry Kudlow, con todos los ministros, con Ivanka Trump y los ministros de Mnuchin y de comercio. Bueno, no había nadie que no estaba del lado de ellos. Y del lado de nosotros del Ecuador estaban también presentes los diferentes ministros equivalentes, el canciller, por supuesto el vicepresidente no estuvo en ese momento porque estaba el presidente viajando para acá, pero fue una reunión de amigos, como estamos conversando ahora. Y eso es la forma de conseguir resultados. Cuando a mí me critican mucho, digo yo, en las reuniones hay que siempre sentarse en una mesa redonda pequeña y tocarse. Ahora no se puede hacer eso por el COVID-19, pero es importante que uno se sienta relajado y conversar abiertamente. Y eso se dio. Después de esa reunión, todo se abrió. Se abrieron las puertas de una forma increíble. Yo tuve que regresar a Qatar a despedirme porque no había todavía me despedido de los países que fui nombrada. Cuando regresé, yo regresé el 13 de marzo. Al siguiente día se cerró todo. Quiere decir que llegamos aquí a un momento en que teníamos que estar cada uno trabajando desde su residencia. En la embajada, yo conversé con el equipo que tengo, que es increíblemente efectivo y maravilloso, y que tienen todos puesto la camiseta de Ecuador. Los que podían salir, los que no tenían peligro de salir, éramos pocos, pero lo hicimos y veníamos todos los días a la embajada. Y la fórmula que utilizamos es hacer llamadas telefónicas a todos, a los que estuvieron presentes en la reunión, pero también a los congresistas, que se reunió el presidente Moreno de lado y lado, congresistas republicanos y demócratas. Y yo no estoy acostumbrada a hacer las cosas virtuales como estamos haciendo ahora. Yo estoy acostumbrada a sentarme, como dice, en la mesa, con comida, y conversar y poder encontrar soluciones a los problemas. Entonces, para mí, yo dije, no voy a tener éxito para nada, no voy a poder hacer nada. Y sabes que me admiró mucho que se pudo conseguir muchísimo con esas llamadas telefónicas. Los que podían salir los invitaba, venían a la residencia, era excepción, pero hacíamos todos los viernes cenas de pocas personas con los protocolos de separación, que venía con la máscara, con todos los protocolos, pero igual se sentían bien. Y así conseguimos muchísimo. Y después de eso empezaron a venir los ministros. Entonces, hay que agradecer muchísimo al ministro Richard Martínez por todo lo que hizo, y tú sabes más que nadie, José María, la forma que lo puso, y todo en silencio, sin hacer mucha bulla, no figurar, sino conseguir resultados. Y cuando ya se dio los resultados, se anunció la renegociación de los bonos, que fue excelente, con el liderazgo del presidente Moreno, que también estaba aceptando que se dé lo que se debe de, con todos los países, el gobierno en contra, no el gobierno, digo, la gente en el Ecuador, algunos de la parte del gobierno en contra de que se pague esa cantidad, pero se pagó esa cantidad que generó confianza para que puedan hacerse la negociación de los bonos en esa forma tan increíble. Y abrimos las puertas también con los multilaterales que estaban cerradas con el gobierno anterior,
y gracias a la gestión del presidente Moreno también, cuando se reunió con Christine Lagarde, en ese momento del Fondo Monetario Internacional en Davos, y después tuvo la reunión también con Kristalina Georgieva, que se hicieron muy amigos, se generó esa confianza, se abrieron las puertas del Fondo Monetario, el Banco Interamericano, el Banco Mundial. Esa visita que tuvo el presidente, hubieron reuniones con todos multilaterales, Senado, Cámara de Representantes, Casa Blanca, Tesoro, USTR. Yo creo que empezó así y los resultados se dieron porque se generó esa confianza, porque vieron la seriedad y el pragmatismo que estaba manejando el gobierno del presidente Moreno, y que todos los ministros, excelentes ministros que trabajamos en equipo. Y ahí viene el tema, trabajar en equipo sin pensar en el final, que quién va a tomar el crédito de esto de aquí o quién va a resultar. Yo ponía la luz a Richard y Richard me decía, no, es Ivonne. Quiere decir que nos peleamos quién es el que trabajó más. Estamos todos en esto, todos trabajamos igualmente y todos conseguimos resultados excelentes, y por eso es que estamos en este camino correcto ahora. Ya tenemos el acuerdo, fase 1 del acuerdo comercial también. Ojalá que esto se dé. Yo estoy segura que va a ser muy positivo. Quien quiera que esté en la presidencia de Ecuador, no sé, pero aquí, ahora que vamos, porque Biden ganó, pero todavía no es oficializado por Trump esto, pero ya sabemos que el presidente electo va a ser Biden, y sabemos que podemos conseguir también la apertura de aquí, de hacer el seguimiento en el acuerdo comercial. Eso no va a terminar con el gobierno actual del Ecuador en mayo, pero espero que quien gane la presidencia no pueda botar al tacho de la basura como se dio anteriormente, hace 17 años, el acuerdo que ya teníamos firmado casi con Colombia y con Perú. Bueno, es un resumen rápido. Me alargué un poco, pero es un resumen rápido. Perfecto. Sí, menciono todo esto porque tuve oportunidad, como tú lo señalas, de platicar con Richard Martínez, que tuvo sin duda alguna un rol extraordinario también. Y uno de los aspectos que resaltaba mucho era, bueno, pues, ¿qué implica la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace como sociedad? ¿Qué le está pidiendo al mundo? Y una de las cosas que hablábamos es que, pues, al final la conclusión es que a cada pueblo, a cada país, a cada sociedad, le pide ser la mejor visión que tiene de sí mismo como sociedad hoy, no en 50 años, como muchas veces lamentablemente pasa en ámbitos políticos. Y obviamente esta es la historia de América Latina, que todo es para mañana o para después, pero es hoy que tienes que hacerlo. Y él me hablaba obviamente de esa importancia de algunas reformas fiscales, estructurales que estaba tratando de empujar por el Congreso, y al final no las logró, y obviamente en un acuerdo del Fondo Monetario, pues esas siguen siendo muy importantes, y se logró esa excepcionalidad, que esa, en mi opinión, y por eso es muy importante que lo conozca la gente, fue enteramente gracias a ti, porque sin eso pues no hay acuerdo, y sin acuerdo no hay acuerdo tampoco con los bonistas. Pero lo que sí implica es que también nos habla de un reto, ¿no? Porque el reto es de que el nuevo gobierno está asumiendo obligaciones en las que ni siquiera participó en negociar, y obviamente implica retos importantes de reformas y de cambios profundos. Ahí lo que te quería preguntar es, ¿cómo ves tú la situación hoy en día de la gente del Ecuador? ¿Cómo la gente asimila o toma la pandemia? ¿Qué es lo que va a determinar quién gana esa elección? ¿Cuál es el perfil de lo que está buscando el pueblo ecuatoriano? Y en ese contexto, ¿cómo ves tú el más grande reto que tiene el país? Mira, José María, mencionaste algo, tantas cosas que mencionaste importantísimas. Lo que decías en el tema de que esta pandemia nos enseñó muchas cosas. Y una de esas cosas es vivir el momento y hacerlo ya. Y no pensar solamente en tener más. Esa avaricia de tener más, de tener más dinero, de tener más cosas, de ser el consumer society, que le decimos, en la sociedad del consumo. De tener más. ¿Y para qué? ¿Para llegar a qué? Si no estamos viendo que uno muere y no sabe qué va a pasar mañana. Entonces yo creo que nos enseñó mucho esto. Yo siempre digo que la guerra del Líbano a mí me enseñó a hacer esto. A vivir el momento intensamente, porque también yo antes planeaba las cosas, pero después yo dije, ¿para qué hay que vivirlo, hacerlo en el momento y conseguir los resultados del momento? Y cuando llegué aquí en febrero, antes de que
se sepa lo de la pandemia, les dije al equipo en la embajada, les dije, tenemos que hacer todo en menos de un año. ¿Cómo es posible? Dije, porque no tenemos mucho tiempo. Yo tengo un año. Hasta mayo tenemos que terminar todas las cosas. Decían, esto es imposible. La palabra imposible no hay que ponerla en el diccionario. Todo es posible si uno quiere hacer. Y lo hicimos, pero con perseverancia. Siguiendo, le estaba diciendo a mi deputy, el ministro Juan Carlos Sánchez, que estábamos conversando antes de entrar, le decía que la perseverancia es todo, ¿no? Hacer el seguimiento. En cada llamada que tenía yo, en cada llamada, especialmente cuando hablábamos con el Tesoro de Estados Unidos o cuando hablábamos con las multilaterales, pero más que todo cuando Richard me llamaba y me decía, Ivonne, tienes que presionar al Tesoro, a la Casa Blanca, porque no nos quieren dar más. Y me decían siempre, ponga el exceptional access, el dinero que tiene que entrar más cantidad, que no es suficiente, porque no es suficiente lo que nos van a dar, nos iban a dar mucho menos. Entonces, el exceptional, y darle, tenemos que tener el exceptional. Y mira, hablando con todos, con los senadores, con los congresistas, con la Casa Blanca, con el Tesoro, con el Ecuador, que teníamos el representante del Tesoro en el Ecuador también fantástico. Todos en la misma línea y con la misma presión de queremos ya, porque con la pandemia hemos perdido muchísimo el empleo, la gente quiere tener una estabilidad económica post-COVID. ¿Qué vamos a hacer el día después? Eso pensamos. El día después, no va a ser después de 2 años, el día después ahora, ¿qué va a pasar? Entonces ahí fue que la presión se dio y que el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, conseguimos el exceptional access, el acceso excepcional de los 6.500 millones del Fondo Monetario. Fue un trabajo en conjunto que se dio. Ahora hay que seguirlo. Hay cosas que tienen que pasar por el Congreso. La ley anticorrupción. A ver, ¿qué es lo que quieren que no pase la ley? Debería si todos quieren que no haya corrupción, que sea transparencia. Cosas como estas que se van a dar, estoy seguro que cualquier gobierno que venga va a tener que hacer los cambios que se dieron ahora en una forma increíble con el gobierno del presidente Moreno. Y esto tiene que seguir. Aquí el gobierno deja la mesa servida, pero servida con comida, no servida vacía. Entonces, esta es la diferencia y no creo que cualquiera que venga va a retroceder, porque tenemos a la pandemia que está ahí, que los problemas económicos van de mano a mano con el problema de salud, que tiene que manejarse todo al mismo tiempo, no decir esto mañana, como decías, no se puede hacer mañana, tiene que ser ahora. Y eso es lo que se está haciendo y se puede hacer cuando se trabaja conjuntamente en equipo. Entonces yo creo que este es el escenario que vemos ahora. En el Ecuador, la prioridad número 1 es la salud. Se trabaja excelentemente. El ministro de Salud que tenemos, el doctor Juan Carlos Ceballos, es de primera, conoce el tema muy bien, estuvo aquí también en Washington, ha conseguido muchísimo apoyo. Va a haber un centro de CDC en el Ecuador, que va a ser una forma de como una antena de lo que tienen en Brasil, pero que sea en el Ecuador. Las vacunas ya se está manejando muy bien el tema de la vacuna que salió, la de Pfizer y la de Moderna y Novavax. Se está trabajando conjuntamente en eso. El tema de salud y el tema económico tienen que ir mano a mano y va a seguir por un tiempo así. Y la parte social, que es lo más importante, que es generar trabajo a la gente. Lo que la gente pide en el Ecuador es trabajo, empleo. ¿Cómo se hace? Atrayendo las inversiones. ¿Cómo llegan las inversiones? Consiguiendo que se exporten más los productos nuestros y que haya inversión en los temas que necesitamos de inversión, infraestructura, en energías renovables, en la parte agrícola, agroindustria, valor agregado. Tenemos un país único con millones de oportunidades. Lo que queremos es tener una estabilidad económica, política y social. Y la está poniendo el presidente con todo el equipo que estamos trabajando conjuntamente con él, poniéndola en orden la casa. Se puso en orden la casa, tienen que seguir ahora y no botar otra vez por la ventana todo lo que hemos hecho. Y ves algo muy importante es lo que estás hablando, el tema social. La pandemia obviamente nos ha señalado pues, las grandes desigualdades, inequidad que hay en el mundo, ¿no? Donde pues la mayoría de la gente que ya estaba muy mal ahora está mucho peor. Obviamente estamos hablando de las sociedades en todos los países emergentes y ciertamente en desarrollo como el Ecuador. Pues hay muchísima inequidad, ¿no? Hay una gran cantidad de población que vive con un gran nivel de pobreza. Así es. Lo que quería preguntarte es si ves que finalmente haya un esfuerzo por
por cambiar eso, por realmente avanzar y hacer una sociedad más inclusiva, más justa, y también en la que la mujer tenga un rol más importante, como ciertamente tú lo has tenido y has demostrado pues, el valor extraordinario y la diferencia que hacen las mujeres. ¿Ves eso como algo que es factible, que el país ya está buscando y ya está de hecho cambiando? Tú eres obviamente testimonio de eso. ¿Lo ves así o eres la excepción? No soy ninguna excepción. Y gracias por tu pregunta, José María. Me parece excelente pregunta. Pero no es solamente el Ecuador que tiene desigualdades. Vemos aquí las desigualdades. Yo creo que el país no puede tener democracia si no tiene una clase media sólida y fuerte. Que no tenga los ricos más ricos y los pobres más pobres, como está pasando ahora en Estados Unidos inclusive. Entonces, eso es lo que hace falta en todos los países que piensan que la democracia tiene que seguir, y eso es lo que yo pienso que no es perfecta, pero es la mejor solución para los pueblos. Entonces, ¿cómo crear una clase media fuerte? Es dando oportunidades a las mujeres principalmente, pero a todos. Inclusión de todos, pero especialmente las mujeres. Somos la mitad, si no más, de la economía mundial, de todo el mundo. Así que hay 51% mujeres en el mundo y 49% hombres. Eso según las estadísticas que han salido. Entonces, tiene que tener el rol de la mujer un puesto importante en todos los sectores, no solamente en la parte social, ONGs, no, en los puestos donde puede hacer cambios, las leyes, la política, donde puede entrar en la parte de empresarial al más alto nivel, que puede hacer cambios también, de inclusión en el trabajo, de ponerle el rostro humano. No digo que los hombres no lo tengan, pero es conjuntamente el hombre y la mujer trabajando juntos, poniéndole esa parte del lado derecho del cerebro, que es la parte más humana, y también el lado pragmático del izquierdo, pero trabajando en conjunto con eso. Y eso se puede conseguir, lo estamos haciendo. Ecuador creo que tiene un liderazgo importante. Ahora el presidente Moreno con la primera dama Rocío han hecho un proyecto en el Plan Toda una Vida, que es excelente, donde la parte de la inclusión de la mujer en los sectores económicos, sociales y políticos es lo primordial para darles facilidades. Estamos consiguiendo recursos no reembolsables con ahora que regresó USAID, que están trabajando mucho en el tema de inclusión, pero también con el DFC, el Banco de Desarrollo de Estados Unidos, y también con el proyecto América Crece. Las inversiones que está dando el Banco de Desarrollo, el DFC, ha dado préstamos a los bancos principales, bancos comerciales, el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil, y ahora también va a entrar el Banco del Pacífico. Y la parte de esto de aquí se dan para apoyar a las MIPYMES, pequeñas, medianas y microempresas, pero a la mujer principalmente, Ese es el tema que ponen, que sea con condiciones ambientales, laborales, transparencia, no corrupción, y el tema de MIPYMES y el rol de la mujer en que se le dé empoderamiento económico a la mujer. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer en todas partes. Y el Ecuador, que es un país pequeño, que está en el centro, como digo yo siempre, tiene todo y es pequeño, tiene un clima único, está dolarizado, tiene democracias mejor que las demás porque nunca hemos tenido el narcotráfico que tiene en Colombia, no tenemos el Sendero Luminoso que lo tenía Perú, nunca hemos tenido terrorismo ni narcotráfico. Es verdad que ahora hay el lavado de dinero, pero por temas que se dieron anteriormente, que están arreglándose ya. Pero tenemos un país que puede convertirse en un ejemplo, un modelo a seguir de lo que verdaderamente es la democracia, con una clase media sólida, fuerte, con transparencia, con equidad. Yo creo que estamos en el camino correcto para eso ahora. Es una oportunidad que tenemos ahora. Oye, y en ese contexto, pues creo que tu ejemplo es un ejemplo de lo que es liderazgo también, de lo que es líder. Y yo siempre he pensado que un líder es aquel que une a la gente. Los líderes unen a la gente, mientras que lamentablemente los populistas, obviamente los tiranos, etcétera, siempre dividen a la gente. Y tenemos esa historia reciente en América Latina, pues de algunos líderes pues de extrema, ya sea derecha, izquierda, etcétera, que lo que están haciendo es dividir a la sociedad. ¿Tú crees que el Ecuador va a buscar, como mencionas el caso de Estados Unidos hoy en día optó por alguien moderado, alguien de centro, alguien que una a la gente? Ya es demasiado esto de dividir y ese daño enorme que se le hace pues, a toda la sociedad. Y sin duda alguna lo que te llevas de entrada es obviamente la inversión y el crecimiento, porque nunca se ha visto que con un líder, con alguien populista, pues haya inversión, ¿no? La gente nunca va a confiar, el empresario no va a confiar.
¿Tú crees que el Ecuador va a optar por ese camino de buscar moderación? Inclusive pues, el mismo presidente Moreno ha logrado grandes avances en eso. ¿O tú crees que se va a volver a polarizar como estamos viendo en algunos otros países, lamentablemente, que obviamente pudiera pues, comprometer algunos de estos avances? ¿Cuál es tu visión de dónde está el Ecuador hoy en día? Mira, es difícil, no sé cómo explicar en palabras el tema de lo que yo pienso que el Ecuador, y no solamente yo pertenezco a dos países, yo soy ecuatoriana, nací en Ecuador, pero también soy libanesa de origen, y son dos países muy similares en muchas cosas. Yo creo que el individualismo que tenemos en el Ecuador todavía es una cultura que tiene que cambiar. Y esa cultura es yo primero, si no soy yo, que los demás mueran, no quiero que nadie surja. La olla del cangrejo, que el que está subiendo, la olla que no se tapa. La olla de los cangrejos, ¿sabes esa historia, no? Que dicen que habían 3 ollas, una la de Estados Unidos, otra de un país de Latinoamérica, Ecuador, supongamos, y la otra en un país nórdico. Estaban 2 tapadas, la de los países nórdicos de Europa y la de Estados Unidos tapada, y la de Ecuador estaba abierta. Y los cangrejos decían, ¿pero por qué? Decían, porque en la olla que está tapada están los cangrejos y no se salen. Pero en la que está abierta no hay que taparla, porque el que trata de salir lo jala el que está abajo. No hace falta taparla. Entonces, esa cultura que tenemos en el Ecuador de que es yo primero, antes, egos. Yo sé que para llegar a un puesto te dé ego, pero no quiere decir que egos es bajar a los demás para subir. Es ponerle la luz a otro para que suba también y ser seguros de lo que uno tiene. No es que si es que tengo yo, traigo a un ministro que sea menos para que yo pueda figurar. Entonces, esa es la cultura que tenemos todavía y ojalá que esto cambie, que haya madurez política, que la gente piense que sí puede. Mira, ganamos ahora en el fútbol, 6-1 con Colombia. Fue fantástico, es un motivo. Pero ¿por qué tiene que ser siempre un técnico de afuera que venga a motivarnos a que podamos ser los mejores? Somos los mejores. El Ecuador es el mejor. Siempre que hablo con alguien de Ecuador, ¿cómo está? Más o menos. Nunca te dice excelente, estoy excelente. Entonces, eso tiene que cambiar. Somos los mejores emprendedores, somos los mejores estoy aquí. Entonces, ahí viene la cultura de trabajar en equipo. Y eso todavía no hemos aprendido. Y ojalá que ahora se han dado cuenta la gente más de que el éxito viene no de una persona, sino del grupo. Y si que el grupo trabaja conjuntamente, se consiguen las cosas. Muy bien. Ya para pasar a las preguntas de la audiencia, te quería preguntar nada más, ¿cómo ves la relación del Ecuador con el presidente Biden? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué oportunidades hay de alcanzar un acuerdo de comercio? ¿Cómo definirías tú ese futuro que tenemos ya a la puerta? Bueno, tenemos ya en la fase 1 que ya se va a firmar el día 7 de diciembre. Ahora el embajador Lighthizer viaja al Ecuador para firmar la fase 1 y va a haber seguimiento. Con el presidente Biden tenemos muy buena relación, con todos los demócratas alrededor de él también. Esto no va a ser un problema de aquí. Yo veo el problema más en el Ecuador que en Estados Unidos. Aquí va a haber seguimiento, aquí hay políticas de Estado. Saben que el Ecuador es un país importante porque no es para beneficio de Ecuador solamente, sino también para Estados Unidos. Nosotros tenemos los mejores productos que podemos venderlos aquí, les hace falta esto. Nosotros queremos tecnología, servicios y los tenemos de Estados Unidos. Nos ayuda mucho, insumos y bienes de capital que nos ayuda para poder mejorar nuestros productos. Entonces somos complementarios y eso se entiende muy bien. Y aquí en Estados Unidos saben la importancia de crear democracias en Latinoamérica y que sea estable. Ecuador, un país que está en la mitad de problemas en la región andina. Entonces yo creo que para ellos lo ven como un seguimiento y es muy positiva la relación que tenemos con el nuevo gobierno que viene también. El problema es en el Ecuador. ¿Qué vamos a hacer en el Ecuador? Tiene que ganar la persona que deba tener esa visión también de país y no solamente individual como vamos hace poco. Así es. Perfecto. Bueno, María Rosa, no sé si quieres abrir a preguntas de la audiencia. Creo que es un buen momento para pasar a responder a inquietudes que tengan toda la gente. Muchas gracias, Simón. Gracias a ti, José. Gracias, un placer conversar contigo. María, ¿podrías entonces ver en la pestaña que dice Q&A y empezar a leer las preguntas de la audiencia? ¿Me escuchaste? Sí, si quieres,
Si quieres la puedo leer yo, ¿eh? No sabía que estaban ahí en el Q&A, perdón. Sí, claro. Ok. Sí, léelas tú y tú mismo, sí, manéjalas, gracias. David Lewis, tenemos una pregunta. ¿La administración Trump deja avanzadas ya negociaciones bilaterales comerciales con Kenia, Brasil, Reino Unido, Unión Europea, Japón? Obviamente, Ivo nos acaba de hablar del caso de Ecuador también. ¿Qué perspectivas ve usted de que la administración Biden así pueda llegar a un tratado, a un acuerdo final con el gobierno de Ecuador? Creo que en buena medida ya lo has contestado, pero si nos puedes profundizar un poco más allá de ese acuerdo, una negociación bilateral comercial como los tratados de libre comercio de Estados Unidos. Si hay una posibilidad de que ese avance pues llegue a su éxito en el corto plazo, es la pregunta. Bueno, no sé si a corto plazo, yo digo quiero hacerlo ya mañana, y no creo que va a tomar mucho tiempo, porque si empezamos con la fase 1 y después ya entra el nuevo gobierno y empezamos las negociaciones, no hay que olvidarse que ya lo hicimos hace 17 años, ya estábamos firmando junto con Colombia y Perú. Es verdad que ha cambiado, pero ha cambiado para mejor. Con la negociación que se dio del cambio del NAFTA al USMCA, ahora con México, Canadá y Estados Unidos, se modernizó. Y lo que se ha cambiado y modernizado son temas laborales, ambientales, tecnológicos, que son importantes y nos ayuda muchísimo al Ecuador también. Entonces no creo que va a ser difícil la negociación, porque ya se ha hecho. Ecuador ya tiene experiencia también porque negoció con la Unión Europea, con el EFTA, ya hemos terminado negociaciones. Entonces yo creo que estamos en el mejor camino ahora, el mejor momento para hacerlo rápido. Ojalá que podamos terminar hasta mayo, pero si cambia el gobierno del presidente Moreno, quien viene tiene que seguirlo, y espero que sea así. Perfecto. La siguiente pregunta es sobre la crisis económica y por la crisis económica nos dice Craig León que hay más deforestación, se está poniendo en riesgo la riqueza natural que tiene el Ecuador. Entra la protección ambiental como prioridad en los acuerdos, dadas estas presiones económicas y sociales, y yo agregaría obviamente el rol que la protección ambiental tiene en un gobierno Biden, que debe ser algo sumamente decisivo. ¿Qué es lo que verías que pudiéramos ver, qué cambios se piden en esos acuerdos para proteger esa riqueza natural del Ecuador? Justo eso, exactamente, José María. La prioridad del gobierno del presidente electo Biden es el tema ambiental, y dijo ya regresa al Acuerdo de París. Entonces el tema ambiental va a ser central, pero justo hasta ya antes de eso, ya habíamos puesto en la mesa previa, la que está firmándose ahora, la fase 1, el tema ambiental es uno de los pilares que está incluido. Entonces, tiene que hacerse todo con conciencia ambiental. Cualquier tema que se dé, si la deforestación no puede darse si no es con cuidado ambiental y que no dañe el ambiente, que no sea una deforestación que cause otro problema para el ambiente. Yo creo que ese es el tema central de la modernización de los acuerdos comerciales que están haciéndose ahora. Perfecto. Y bueno, Nelson Valdeón de Schlumberger, director comercial de Schlumberger, nos pregunta que, bueno, nos señala que dado todos los cambios que estamos viendo en el mundo de este gran Great Reset que le llama él, en tu experiencia global, ¿qué cambios divisas que se van a dar en las relaciones entre países comerciales? Y no solo del Ecuador, sino estamos hablando de Estados Unidos en una administración Biden. Pues, ¿cuáles pueden ser los cambios? ¿Cuáles serían los más positivos? ¿Y cómo Ecuador se va a insertar y enfrentará a ese nuevo futuro lleno de retos? A ver, yo creo que los cambios van a darse más por lo que está pasando con el COVID-19 que con los cambios de gobiernos en cualquier país que sea, incluyendo Estados Unidos. Las políticas de Estado y las políticas internacionales no cambian, sino cambia de estilo. Va a ser igual, quizá mejore la relación con Cuba, que la vuelva a cambiar, pero con Venezuela y con Nicaragua, lo que están haciendo no va a cambiar de las sanciones. Con el Medio Oriente va a cambiar quizá el estilo, que no va a ser como cambiarla, no hubiera cambiado Biden la embajada de Jerusalén, de Estados Unidos a Jerusalén, pero eso lo prometió el presidente Trump y lo hizo. Entonces, va a cambiar el estilo, la forma pero hasta inclusive con Irán no creo que va a cambiar mucho tampoco. Entonces, las políticas internacionales van a ser más diplomáticas, más de diálogo, como debería ser,
menos de fuerza física y más de mental. Yo creo que es positivo para todos, especialmente después del COVID-19. Sabemos que somos interconectados. Ya sabíamos antes que éramos interconectados. Si pasaba cualquier desastre natural en cualquier lugar, nos afecta a nosotros, a todos. Si pasa un tema económico, una crisis económica, nos afecta a todos porque estamos interconectados. Y ahora con esta enfermedad vemos la fragilidad del ser humano y la importancia de estar siempre en prevención. ¿Qué debemos hacer para prevenir los desastres naturales y prevenir los desastres de salud y prevenir los desastres económicos y políticos? Entonces, es un momento de prepararnos a la prevención y no decir no pasa nada, si está lejos de mí, no me afecta a mí. Eso pasó cuando, yo siempre decía, cuando pasó de septiembre 11, cambió el mundo porque pasó aquí. Si hubiera estado pasando todo el tiempo en Medio Oriente y no cambiaba nada. Entonces, esto nos cambia a todos porque está pasando en todos los países, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en todo el mundo. Entonces, estamos todos en esto. Y este barco tenemos que sacarlo todo porque no hemos encontrado otro planeta donde vivir. Seguimos aquí en este planeta Tierra y hay que cuidarlo. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Kim Haas y ella es una productora ejecutiva de PBS Travel, del show de PBS Travel. Y PBS quisiera filmar un episodio de su show en Ecuador el próximo año. Entonces, la pregunta es que qué planes de turismo existen para el Ecuador el próximo año, cuáles son los planes para el turismo que tienen pensado, qué posibilidad obviamente le ve. Y también, y esa es una pregunta ya más de seguimiento, le pregunta que con quién deben hablar para poder filmar en el Ecuador. Perfecto, me encanta PBS, gracias. No, absolutamente, nuestro país es un país de turismo, es un país único que tiene todo y creo que es importantísimo filmarlo y mostrar las riquezas que tenemos en costa, sierra, oriente, Galápagos, Amazonía. Tenemos todo en un lugar pequeño donde la gente es maravillosa, tenemos las mejores rosas del mundo, el mejor cacao del mundo, el banano, el camarón, bueno, la artesanía, ganamos el premio UNESCO, ahora entramos como artesanías también junto con pocos países del tema patrimonial de la artesanía ecuatoriana de Cuenca. Entonces, es un país que tiene de todo y las personas con quien hablar, bueno, la ministra de Turismo, Rosy Holguín, que es una excelente amiga, los ponemos en contacto para que puedan hacer esta filmación, por supuesto. Con todo gusto, gracias. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es de Kirk Nelson. Lo que pregunta es por qué Ecuador en más de medio siglo opera fundamentalmente en base a préstamos. Siempre tenemos presupuestos deficitarios, terminamos con posiciones fiscales deficitarias y todo es en base a préstamos. Obviamente, creo que iba un poco hacia el tema del endeudamiento y las situaciones difíciles que termina poniendo. Y creo que en el contexto de dolarización es muy importante porque obviamente implica que el gobierno compite por recursos de una manera que puede limitar esa inversión que tú describías, ¿no? La inversión que al final es la que genera empleos en el sector privado. Sí, mira, yo no creo que estamos sobreendeudados, lo contrario, cuando vemos otros países, yo pertenezco también al Líbano. Líbano está endeudado del Producto Interno Bruto, que nosotros el 40%, ¿no? En Líbano son el 220, 230%, si no es más. Entonces, Estados Unidos, ¿cuánto por ciento? Entonces, quiere decir que no es ese el problema. El problema es tener estructuras, instituciones sólidas y reglas claras del juego. Y teníamos nosotros un fondo de estabilización económica, el FEIREP, que lo sacó el presidente anterior, y eso fue un tema negativo porque cuando tuvimos una crisis económica ahora, la crisis de salud, con la crisis económica que tuvimos, no teníamos nada, no podíamos hacer préstamos, no teníamos forma fiscal de cómo manejar esta crisis de salud, no había un centavo de reserva. Entonces, era tan difícil porque no teníamos reservas para poder enfrentar esta terrible crisis de salud. Y eso se da guardando. Miren Noruega, tienen petróleo, nosotros también tenemos petróleo. Al FEDEP era el petróleo, que se dejaba a un lado un porcentaje pequeño para tener como reserva. Miren ellos, toda la reserva que tienen la pusieron y todavía sigue reserva más con el problema que tuvieron ahora, porque tienen la reserva más grande del petróleo que tienen en Noruega. Entonces, esto es lo que tenemos que tener disciplinas.
No quiere decir que no se gaste, pero que se invierta, que no se gaste por temas que no tienen que ver, como crear más ministerios. No hace falta tener más ministerios. Es la calidad, no la cantidad. Hay que reducir el gobierno. El gobierno está para cuidar que todo esté bien. Es el sector privado que tiene que invertir y generar trabajo y generar riqueza. El gobierno y el Estado debe estar para controlar que todo marche bien, que estén las leyes correctamente, que eso es el Estado. Pero no crear más ministerios. El ministerio que yo representaba, el Ministerio de Comercio, Industria, todo el que ahora representa también el ministro actual de producción, era el mismo, eran 5. Cuando estaba el gobierno anterior, eran 5 ministerios. El presidente Moreno los volvió a unir. Entonces, esta clase de cosas no se pueden dar en un país como el Ecuador, que es pequeño y dolarizado. Y no queremos, lo único y lo más popular en el Ecuador es la dolarización, que no puede cambiarse. Todo lo demás no es popular. Entonces, si queremos que esté la dolarización y que siga, hay que generar inversión para que entren dólares. Ese es el tema que tenemos que trabajar. Cómo traer la inversión con reglas claras del juego, con proyectos de largo plazo, como el acuerdo comercial, para que venga la inversión. Y eso es lo que estamos haciendo y creo que así va a ser. No pueden cambiarlo ya. Ojalá. Perfecto. Muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta es de Patricio Isurieta. Nos pregunta que exactamente qué será parte del compromiso que se suscribirá en pocos días, el 7 de diciembre. ¿Cuáles son los puntos centrales? No, este es un acuerdo fase 1, que no es solamente empezamos la negociación. Como entró Brasil, como está en Kenia, como está Brasil y China. China tiene un acuerdo fase 1. Yo creo que Kenia está más avanzado, me parece, ¿no? O también ya es más amplio. Pero lo que tiene Brasil, por ejemplo, es temas de facilitación de comercio, de reglamentaciones, del tema anticorrupción. Nosotros aumentamos las MIPYMES, que es para que se involucren también, que puedan generar facilidades a los préstamos, que tengan ventanilla única para poder conseguir inmediatamente información de cómo vender los productos, cómo mejorar la calidad, cómo trabajar con los sectores que van a comprarles, cómo tener directos conexiones y que no sean por intermediarios. Quiere decir que toda la facilitación de comercio en las aduanas, que ya no pongan tantas reglamentaciones que paran la inversión y el comercio, entonces facilitación. Esa es la fase 1 para poner las bases, pero no se va a hablar nada de lo sensible, de los irritantes, nada de los temas que tienen problemas, que los agrícolas, por ejemplo, que no quieren que entren. Cuando empieza la negociación, yo estoy segura que vamos a involucrarlos a todos y que va a ser una negociación bilateral y cada uno pone los temas que conviene, sin ir en muchos detalles de que tiene que entrar lo sensible. Yo no creo que debe entrar lo sensible. Lo sensible como la leche, las carnes de pollo que están pidiendo ahora, pueden dejarse a un lado todo lo que es el maíz. Las cosas que tienen sensibilidades agrícolas pueden negociarse después con cantidades específicas a largo plazo de grabación de 20 años. Y de aquí a 20 años no somos competitivos suficientes, ya mejor cerrar la casa y hacer otra cosa. Entonces, yo no creo que va a ser el problema eso. Esta es la fase primera nomás. Ok. Y bueno, tenemos una pregunta más de Ramiro Crespo. Ayer el precio de la más fácil de todas, ¿eh? Ayer el precio de la deuda externa de Ecuador bajó 5% por declaraciones del candidato Araúz, quien dijo que no respetaría el acuerdo firmado por el actual gobierno con el FMI. Y eso va un poco a los temas que hablamos, obviamente, del tema electoral, que hay una gran cantidad hay muchos candidatos, hay muchas divisiones y hay pues de todo el espectro en términos de lo que le ofrecen a la gente, ¿no? ¿Sí? Y lo que pregunta Ramiro es cuál sería su varita mágica para sustituir al FMI. ¿Qué ve que nosotros no vemos? ¿Qué es lo que está viendo este candidato Araúz que nosotros no vemos? Es más fácil, yo se lo digo. No, yo no sé qué es lo que están viendo ahí. Es bueno que hablen los candidatos para que se sepa lo que van a hacer. Pero también tenemos que tener madurez política en el Ecuador, que la gente entienda que lo que nos va a llevar esto aquí es que caiga la dolarización. Cae la dolarización. Hay que decirlo claramente. Si es que se da lo que está diciendo, cae la dolarización. Lo que quieren es eso, para poder imprimir moneda. Entonces, eso no queremos que regrese al Ecuador. No queremos ser Venezuela. Sí, pero ves que la gente está ahí, está contigo, está en esa posición, o todavía tenemos ese riesgo, ¿no? De
de caer en situaciones pues del pasado. Nadie sabe lo que puede pasar en las elecciones, todo es posible, pero lo que estamos nosotros haciendo, como que si vamos a seguir, como si no va a pasar nada. Si es que llega otro gobierno mira, dicen que cada país escoge al líder que se merece. Sí, y si estamos listos todavía. Y sería una pena. Yo personalmente no creo que va a ser así, espero que no. Así que por favor, si escuchan, los que puedan transmitir a todos el mensaje de que el Ecuador es un país único de oportunidades y que no podemos elegir a una persona que no haga seguimiento de lo bueno que se ha hecho hasta ahora y lo mejor que va a venir todavía. Antes de hacerte mi última pregunta, ya no hay más preguntas de la audiencia, pero mi última pregunta, que es, creo que tal vez la más personal, pero también la más importante, más relevante, y ciertamente para el Ecuador también. Quisiera preguntarte cuáles son tus planes hacia adelante, ¿no? Después de mayo, después con el próximo gobierno, si te ves continuando como embajador. Hay muchas cosas, como tú lo has dicho, esto apenas empieza, hay mucho por hacer. ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo te ves hacia adelante ayudando, contribuyendo para el Ecuador? Fácil respuesta. Yo vivo el momento intensamente, no sé qué voy a hacer mañana. Perfecto. Sí, y bueno, conmigo. No planes para mí. No planes, yo ya hice lo que tengo que hacer. Sí. Bueno, de eso seguro que todo lo que tienes que hacer. Estoy para ayudar. Hagan los planes ustedes y díganme qué planes, pero yo no tengo planes ya. Mi última pregunta es: ¿vas a ser la primer mujer presidente de Ecuador? ¿Yo? Es pronto, ya hay que no. esperar un poquito más. Después, nuestras elecciones, las que falta un poquito más. Pasaba una ambulancia ahorita, no escuché que lo decía. ¿Decías algo de que voy a ser presidenta? Yo no. Ya fui candidata y yo sabía que no iba a ganar, pero abrí las puertas para que entren otras personas. Seguro que otras mujeres van a hacerlo, estoy segura, las apoyo. Estoy aquí, tengo excelentes pasantes mujeres fabulosas que quieren ser presidentas del Ecuador. Entonces hay que preparar a la nueva generación y yo estoy dispuesta a ayudar lo que sea para eso, absolutamente. Pues sí, pero yo no estoy seguro de que ya está todo por recordarnos estamos hablando y empezamos con la pandemia. En el mundo, las únicas personas y líderes de verdad que han manejado bien la pandemia son mujeres todas, desde Nueva Zelanda, Noruega, Alemania, todas, la mayoría son mujeres. Entonces, pues hay un elemento de competencia que desesperadamente necesita la sociedad y creo que ese aspecto de liderazgo no lo podemos olvidar y por eso creo que va a seguir siendo muy, muy relevante. Gracias, José María, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes todos por sus palabras maravillosas y todos ustedes por este excelente conversatorio. Me encanta este formato. Y espero que... Sí, nos dio un poco tiempo. Preguntar ya virtual. Ya Ramiro que no voy. Sí. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna última para... No, o si ya Juana o María Rosa quieren concluir el programa, ya son... Bueno, muchísimas gracias por esta estimulante conversación. Yo realmente he disfrutado y estoy de acuerdo con Ivonne que este es un muy buen formato porque hemos podido tener las estupendas preguntas de nuestro público, además de tremendo entrevistador. Gracias, doctor José María Barrio Nuevo. Y la embajadora ha estado lucidísima, como me imaginé, y me ha dejado pensando en la olla del cangrejo, que ojalá le podemos poner tapa. Sí. Y realmente en esto que dijo de que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Correcto. Las glorias no son de una persona, son del equipo. El equipo es lo que hace que uno llegue a las metas trazadas. Y cuando nadie quiere llevarse el crédito, es mucho más fácil, porque entonces
el equipo gana y la misión se cumple. Así que eso me encantó. La otra cosa que quiero también acentuar era que la inversión extranjera es la forma de generar empleo en nuestro país, y nuestro país que tiene todo. Es un país riquísimo en productos, y los productos no son solo buenos, son los mejores. Son los mejores del mundo en el producto que tengamos y que producimos, somos fantásticos. Y eso también me gustó que Ivonne lo acentuó, que los ecuatorianos tenemos que sentirnos, tenemos que saber que podemos salir adelante con lo que tenemos muchísimo. Y eso tenemos que convencernos y ya cambiar la mentalidad de que somos estupendos y tenemos que seguir así. Y eso me encantó que Ivonne hoy día lo... Se pasó, ya se cortó. Estos programó Alexandra Creo que la conexión está débil ya. Bueno, una vez más agradecerles a todos. Con esto concluimos el programa. Gracias, embajadora. Gracias, doctora. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias a todos también. Los veo, Ivonne. Esperemos verte pronto. Gracias, Juanita. Un abrazo. Ojalá que podamos ir a Washington, tú vengas a Nueva York a visitarnos. Seguro que sí. Estaremos en contacto. José María, muchísimas gracias por todo.